Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a seguir explorando el Antiguo Testamento. Pero ojo, no lo vamos a ver como un libro que simplemente cayó del cielo. Más bien, vamos a entenderlo como lo que es, toda una biblioteca de textos forjada en el calor de la historia y analizada con las herramientas que nos da la investigación moderna. Y bueno, para arrancar, vamos directo al grano con la pregunta del millón. ¿Lo que leemos en la Biblia pasó de verdad así tal cual como se cuenta? Esta es en esencia la pregunta que se hacen todos los expertos hoy en día y que va a guiar toda nuestra conversación. Miren, para entender este dilema hay una cita de un estudioso, Rolf Rentorfer, que lo resume perfectamente. Él dice que el Antiguo Testamento es, por un lado, un producto de la historia de Israel, pero al mismo tiempo es la única fuente que tenemos para conocer esa historia. ¿Se dan cuenta? Es como un círculo fascinante y bien complejo en el que estamos metidos. A ver, para entender de verdad cómo se formó la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos, tenemos que viajar en el tiempo. Y no a cualquier momento, sino a un momento de crisis, una crisis total. Hablamos del evento que, sin duda, fue el más importante para la formación del Antiguo Testamento, el exilio en Babilonia. Tratemos de imaginar el trauma. O sea, esto no fue nada más una derrota militar, ¿eh? Para los israelitas fue perderlo todo. Perdieron su tierra, perdieron a su rey y, lo más duro, perdieron su templo. Eran los tres pilares sobre los que se construía toda su identidad. Desde su punto de vista, era literal el fin del mundo. Se enfrentaban a desaparecer por completo como pueblo y como fe. Pero justo ahí, en medio de la peor desesperación, pasó algo increíble, algo totalmente revolucionario. Como ya no tenían un lugar físico sagrado, ¿qué hicieron? Pues convirtieron un texto en su lugar sagrado. La Torá, la ley, se volvió lo que se conoce como una patria portátil, un hogar que podían cargar con ellos a donde fueran. De repente, su identidad ya no estaba atada a un pedazo de tierra, sino a las páginas de un libro. Y esta crisis tan brutal provocó básicamente dos grandes respuestas, dos grandes proyectos literarios. Por un lado estaba la llamada escuela sacerdotal. Eran los sacerdotes de la élite que dijeron, ok, perdimos el templo, nuestro espacio sagrado. ¿Cómo lo reemplazamos? Con el tiempo sagrado, el sábado. Y empezaron a escribir una historia grandiosa para mostrar que su Dios era el creador de todo el universo. Por otro lado estaba la escuela deuteronomista. Ellos tenían otra pregunta en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasó todo esto? Y al reescribir la historia de Israel, su respuesta siempre fue teológica. Nos pasó por ser infieles a la alianza con Dios. Entonces, gran parte de lo que leemos hoy en el Antiguo Testamento nació de estas dos respuestas a esa crisis. Ahora, demos un salto. Vamos a ver cómo la arqueología, la ciencia moderna, nos reta a leer estos textos de una manera diferente. Y vamos a empezar con un tema que a todos nos encanta, las historias de los grandes reyes de Israel. Un ejemplo perfecto, la caída de Samaria. Si uno lee los registros asirios de la época, pues te encuentras con un informe casi militar, ¿no? Nombres, fechas, cuánta gente se llevaron. Pero luego lees el relato en la Biblia, en el segundo libro de los Reyes, y aunque menciona el suceso, el enfoque es totalmente otro. Al autor bíblico no le importa tanto el quién o el cómo. La pregunta que le quema es el por qué. Y la respuesta, una y otra vez, es teológica. Esto pasó como un castigo divino por los pecados de Israel. Ahora vámonos a la que se conoce como la Edad de Oro de Israel. Cuando uno lee los libros de Samuel y de los Reyes, la imagen que nos pintan es espectacular. Un imperio enorme, unificado, poderoso y riquísimo, gobernado por David y luego por su hijo Salomón, con una capital, Jerusalén, que era una cosa deslumbrante. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque llega la arqueología y nos presenta un reto fascinante. Las excavaciones en la zona de Jerusalén simplemente no encuentran evidencia de una gran capital, de una ciudad monumental en el siglo X a.C. Los restos de una ciudad importante, de una verdadera estructura de Estado, aparecen mucho, mucho después. O sea, para que quede claro el punto central, estamos hablando de una diferencia de casi 200 años. 200 años entre lo que cuenta la Biblia sobre este gran imperio y lo que la arqueología ha podido encontrar en la tierra. Y la cosa no para ahí, hay más datos. Por ejemplo, en todos los registros de Egipto no hay ni una sola mención de un rey tan poderoso como Salomón. Y eso es rarísimo, porque la Biblia dice que se casó con la hija del faraón, eso sería noticia de primera plana. Lo que sí tenemos es una inscripción, la estela de Tel Dan, que sí menciona la casa de David, lo que parece confirmar que David existió. Pero todo apunta a que fue más bien un jefe local, un caudillo importante, pero no el emperador de un imperio gigantesco.
Como vemos, la arqueología choca de frente con una lectura literal, al pie de la letra, de estas historias de los reyes. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta clave. Si lo que tenemos en las manos no es un reportaje histórico, entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo? Para encontrar la respuesta, tenemos que meternos a otro tema importantísimo: los diferentes géneros literarios que usaban los autores de la Biblia. Fíjense qué increíble esto. El primer capítulo del Génesis está, por así decirlo, platicando con los mitos de las culturas vecinas, como el de Mesopotamia. Los autores bíblicos conocían perfectamente esas historias, donde el mundo nace de una guerra sangrienta entre dioses. ¿Y qué hace el Génesis? Les da la vuelta por completo. Aquí la creación no es violencia, es orden. Es la palabra de un único Dios. El sol y la luna dejan de ser dioses poderosos para convertirse en simples lámparas. Y lo más fuerte, el ser humano ya no es un esclavo creado para servir a los dioses, sino que es creado a imagen y semejanza de Dios. Es una verdadera revolución teológica. Pensemos ahora en otra historia que seguro todos conocemos: la caída de Jericó. La escena es súper cinematográfica, ¿no? Los sacerdotes dando vueltas a la ciudad, el sonido de las trompetas, 7 días de procesión y de repente, ¡pum!, las murallas se vienen abajo. Es una imagen potentísima. Pero claro, la pregunta que nos tenemos que hacer otra vez es, ¿realmente pasó así? O más bien, ¿siquiera había murallas que se pudieran caer en ese momento? Y aquí la arqueología es, de nuevo, muy clara. De hecho, es contundente. Para el tiempo en que la Biblia sitúa la conquista, Jericó era apenas una pequeña aldea. Y no tenía murallas. Sencillamente no había muros que derribar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Decimos que la Biblia se equivocó y ya? No, para nada. La clave, otra vez, está en preguntarnos qué tipo de texto es este. Y resulta que, en otras partes de la Biblia, cuando encontramos esta misma combinación, sacerdotes, procesiones, trompetas, nunca se está describiendo una batalla. Siempre se refiere a una ceremonia religiosa. Esto significa que la historia de Jericó no es un mal reporte de guerra, sino una excelente lección de teología. El mensaje es clarísimo: la tierra no se conquista con espadas, sino con la fe en Dios. Bueno, después de ver todo esto, llegamos a la gran pregunta, al meollo del asunto. Si la Biblia no siempre es exacta en los detalles históricos, entonces, ¿qué clase de verdad es la que nos está ofreciendo? A ver, vamos a resumir las ideas clave. Primero, la Biblia no es un libro, es una biblioteca, escrita por personas de fe que vivieron en la historia. Segundo, sus autores usaron todos los géneros que tenían a la mano: historia, poesía, mitos, no para escribir un periódico, sino para transmitir verdades mucho más profundas sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por eso, la arqueología o la historia no son enemigas de la fe. Al contrario, son herramientas que nos ayudan a leer mejor, a entender de forma más inteligente qué querían decir esos autores en su mundo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si aceptamos que la verdad de la Biblia no es la de un noticiero, sino una verdad teológica, si su objetivo principal es dar testimonio de cómo un Dios vivo se revela y actúa en la historia de la humanidad, entonces la pregunta para nosotros hoy es: ¿cómo debemos acercarnos a sus páginas para que esa misma palabra de Dios no sea letra muerta, sino que ilumine nuestra propia historia, aquí y ahora?